Estamos en la carta a los Efesios. Estamos estudiando de un modo de predicación expositiva, donde vamos avanzando versículo por versículo y vamos entendiendo, en este caso, una carta que el apóstol Pablo le envió a una iglesia, a unos hermanos que estaban reunidos en la ciudad de Éfeso, una ciudad que estaba en ese tiempo bajo el Imperio Romano, pero que tenía muchos griegos y también tenía algunos judíos en esa congregación. Y la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo hablaba de ser un solo cuerpo, de ser el cuerpo de Cristo. Hablaba que en esa iglesia, en Éfeso, habían tanto hermanos que venían de los judíos y venían personas de los griegos o de los gentiles. Griegos o gentiles son todos los que no son judíos. Y dice que el Señor Jesucristo los hizo un solo cuerpo. Y lo mismo pasaría y pasa entre nosotros. Aquí, aunque no tenemos judíos que vienen por la parte del mundo en el que vivimos, pero aquí todos somos uno en Cristo Jesús. Dice que nos hizo un cuerpo. Entonces viene haciendo un énfasis el apóstol Pablo en hablarle a las iglesias. Les está enseñando que deben vivir en unidad, sin pelea, sin contienda, sin estar teniéndose celos, envidias y tantas cosas que a veces pasa donde hay un grupo grande de personas, ¿no? Pero nosotros no tenemos ese permiso porque somos la iglesia del Señor y se nos ha confiado representar a Cristo donde quiera que vayamos. Entonces yo no puedo representar a Cristo y andarme peleando con todo el mundo, teniendo celos, teniendo envidias. Hoy vamos a hablar del misterio de administrar la gracia de Dios. El misterio de administrar la gracia de Dios. Se nos ha encomendado, se nos ha dado primeramente la gracia de Dios y después, como vamos a ver, se nos ha encomendado administrar esa gracia. Y vamos a ir, porque hoy comenzamos con el capítulo 3 y vamos a leer todos juntos aquí en Efesios 3.1. Dice Efesios 3.1: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, y acá está la frase clave que vamos a trabajar hoy, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjese que sigue trabajando con la iglesia, con los gentiles, con los judíos, que sean uno. Dice, de cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Acá menciona otra vez el don de la gracia, recuerde estos pasajes, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Recuerde que venimos hablando de las riquezas de Cristo, el haber sido escogidos, el haber sido elegidos, predestinados, amados, escogidos por Dios. Todo eso son las riquezas. Y Pablo está hablándole a las iglesias toda la riqueza que tenemos o que tienen las iglesias en Cristo Jesús. Y después dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo dice eso porque él estaba preso escribiendo una carta a los hermanos aquí en Éfeso. Entonces hoy vamos a trabajar este pasaje.
Si el Señor lo permite, llegaremos a ver todo el pasaje, si no, continuaremos el domingo que viene. Pero recordarles también que esta carta, o toda la carta a los Efesios, nos está hablando y está haciendo un énfasis en la iglesia. Así que el que quiera conocer más sobre la iglesia del Señor, y cuando hablamos de iglesia no hablamos de edificios, de ladrillos, hablamos de esto, de personas, del cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Y tiene que ser revelada. Y acá Pablo está diciendo que es un misterio que estaba escondido por siglos. O sea, si usted busca en el Antiguo Testamento no va a encontrar ninguna referencia a la iglesia. Estaba totalmente escondida la iglesia. Se revela con la venida de Cristo. Cristo comienza a hablar de la iglesia, que va a formar una iglesia, que va a edificar su iglesia, que es su cuerpo, que somos cada uno de nosotros. Entonces, ahí estamos viendo cómo ese misterio había sido escondido por siglos y se comienza a revelar hace 2000 años. Porque hace 2000 años vino el Señor Jesús y hace 2000 años que el Señor está edificando su iglesia, y por eso usted está en este lugar, porque Dios lo ha llamado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para edificarlo a usted. Primero le ha dado el Espíritu Santo si usted ha creído en Jesús. Y si ha recibido el Espíritu Santo, usted ha comenzado un proceso de edificación, de transformación. ¿Cuántos están en ese proceso? Y si usted no está en ese proceso, lo que tiene que hacer es decirle: Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia. Yo creo en vos, quiero creer en vos, yo confieso mis pecados, me arrepiento y te pido que empieces ese proceso en mí. Esa es una oración personal que cada uno debe hacer delante del trono del Señor. Y el Señor va a comenzar una obra transformadora en tu vida. Ahí empieza lo mejor de la vida. Antes, cuando no conocíamos al Señor, la verdad, todos podemos dar testimonio, era algo insoportable la vida. Era una vida sin Dios, una vida sin luz, una vida solamente para vivir y respirar. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, todo comienza a cambiar. ¿Cuántos pueden decir amén? Muy bien. Esta iglesia, que es un cuerpo vivo, como acabo de decir, está compuesto por muchos individuos salvos. Es de lo que viene hablando la carta de los Efesios. Y voy a hacer un breve, así, 2 o 3 puntos de los capítulos que hemos visto. Si usted lee el primer capítulo, capítulo 1, nos habla del origen de la iglesia. ¿Usted se acuerda? Dice que Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera todo lo que usted ve, Dios ya había pensado en la iglesia. La iglesia se originó en la mente de Dios, en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Es decir, en la eternidad. Usted fue pensado por Dios antes de que existiera el mundo. Dios, que sabe todas las cosas, pensó en usted con nombre y apellido, como usted es hoy. Dios lo pensó. Esto es maravilloso. Todo eso habla el capítulo 1. Acuérdese, elegidos, predestinados, amados por Dios, glorificados ya por Dios. Ya en el capítulo 2 de esta carta, que yo les recomiendo que usted en casa vuelva a leer completamente, el capítulo 2 nos enseña cómo esas personas que todavía no nacían, pero que habían sido pensadas por Dios. A ver, si usted alguna vez, no sé, voy a poner un ejemplo rápido, si usted una vez pensó en hacer una mesita, una mesa con madera, usted la piensa primero y todavía la mesa no existe, pero usted compra la madera, trae las herramientas y se pone a hacer una mesita. Esa mesa un día cobra forma. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Pensó en usted, pensó en tu vida antes de la fundación del mundo. Luego te hizo nacer en la tierra y tiene preparado un futuro de gloria para vos. Y eso es lo maravilloso de entender el Evangelio. Entonces, el capítulo 2 habla de cómo esa idea de Dios se lleva a la práctica. De eso habla el capítulo 2. Cómo esos predestinados pasan a ser parte de la iglesia. Cómo lo que Dios predestinó se concreta en nuestro tiempo cronos. Se entra a esa iglesia por medio de la cruz, porque no se puede ser parte de la iglesia porque usted venga a las reuniones. Es parte de la iglesia si usted cree en Jesucristo y recibe el Espíritu Santo. Entonces en las iglesias puede haber mucha gente, pero que haya mucha gente no significa que todas esas personas sean la iglesia. Hay una puerta. Jesucristo dijo: yo soy la puerta y nadie puede entrar por la ventana ni saltándose la medianera. Usted tiene que entrar por la puerta que es Cristo. Así que si usted cree en Cristo, usted entra a ser parte de esa iglesia que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo. Y en ese momento que usted cree, dice que Él perdona todos nuestros pecados,
Y allí dice el capítulo 2, no importa si viene de los judíos, no importa si viene de los paganos, de los griegos, yo los hago un solo y nuevo cuerpo. Eso es lo que el Señor nos habla a través de Pablo en el capítulo número 2. Y ahora, entrando en el capítulo número 3, nos habla de el misterio más grande de la iglesia. Yo considero que este es uno de los misterios más maravillosos. Nos habla de su gracia. Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios. Vamos a entender en profundidad qué es la gracia de Dios. Lo que vuelvo a repetir, yo considero uno de los misterios más tremendos, maravillosos, y a medida que lo voy entendiendo, quedo más asombrado. Y yo creo que a usted le va a pasar lo mismo. Ese misterio de la gracia lo vamos descubriendo a medida que vamos madurando en Cristo Jesús. No es algo que usted lo entiende el primer día. A mí me ha llevado años ir comprendiendo en profundidad la gracia de Dios. Mire, yo tengo casi 30 años en el Señor y recién ahora estoy descubriendo cosas de la gracia que me están dejando impactado. Que usted no crea que ya lo alcanzó todo o que usted nunca lo va a entender. No, si usted dice Jesús, el que busca, encuentra. El que golpea, se le abre. Así que usted siga caminando en este camino de la gracia, porque Dios le va a ir revelando esa gracia, y seguramente lo que vamos a hablar en esta mañana va a ser un ladrillito más, un granito más de arena, para que usted pueda entender la gracia de Dios. Así que vamos a trabajar este misterio de su gracia. ¿Por qué? Porque es el misterio de nuestra fuerza. Es el misterio de cómo funcionamos en Cristo. Usted y yo no podemos vivir sin la gracia de Dios. Los seres humanos que no creen en Dios viven sin la gracia de Dios. Y mire cómo está el mundo. O sea, es imposible vivir. Usted necesita la gracia de Dios. Pero para poder vivir la gracia de Dios, tiene que comprender la gracia de Dios, porque siempre yo quiero recordarles esto. No se puede vivir la vida del Evangelio sin entender y creer. Todo es por fe y para fe en el Evangelio. Así que todo lo que usted oye hoy, no es que le va a funcionar porque usted estuvo. Le va a funcionar si usted lo cree. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Entonces no se puede vivir si no es por fe. ¿Y qué fe? Es entender algo y creerlo. Eso es, entender algo, creerlo y confiar en ese algo que el Señor ha dicho. Eso es la fe. Entonces, es el misterio de nuestra fuerza, de cómo nosotros funcionamos en Cristo y de cómo Cristo opera en esta tierra a través de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios nos llamó para ser instrumentos de Él? Él quiere utilizarte, Él quiere utilizarme, quiere utilizarnos para trabajar aquí en la tierra. Vuelvo a leer Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Él es administrador de la gracia y nosotros también tenemos que aprender a administrar esta gracia. Pablo dice que Él administra poder. Cuando digo gracia es poder. Cuando digo gracia es fuerza. Usted necesita gracia, usted necesita vigor, usted necesita fuerza. Es la potencia de Dios. Para ir definiendo un poquito lo que es la gracia. Y es un misterio. Es un misterio porque usted va a ver que muchos cristianos y seguramente todos nosotros en algún momento hemos querido vivir la vida cristiana sin la gracia de Dios. ¿Cómo es vivir la vida sin la gracia? Por mi fuerza. Yo lo voy a intentar. Yo voy a ser santo para Dios. Yo voy a hacer todo lo que Dios dice y no podemos. No podemos cumplir todo lo que Dios demanda de nosotros porque solo se puede cumplir por esa potencia, por esa gracia de Dios que viene en nosotros. Entonces cuando usted lo quiere hacer con su fuerza, fracasa. Cuando usted lo quiere hacer con su fuerza, falla y se desanima. Y usted dice al final, no, ¿para qué seguir este camino? Si no puedo. Y hay muchas personas que están desilusionadas del Evangelio porque no han entendido este tema. No han aprendido cómo la potencia de Dios puede operar en ellos para poder vivir santidad, para poder ser prósperos, para poder servir al Señor, para poder predicar el Evangelio, para hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra. Entonces, Pablo dice que él sabe administrar esta gracia. Y qué mejor que leer una carta que escribió Pablo, siendo él un administrador de la gracia de Dios. Y que si yo quiero administrar una empresa, me voy a escuchar a un administrador de empresas,
sabe administrar. Entonces me va a enseñar cómo administrar mi empresa. Bueno, Pablo es un administrador de la gracia. Si usted quiere administrar la gracia, vamos a tener que escucharlo y leerlo en este libro para aprender cómo se hace. Entonces, yo no quiero que usted piense en la gracia solamente en el ámbito de la salvación, porque usted fue salvo por gracia. Por gracia fuimos salvos. Pero yo no quiero hacer el énfasis en la salvación. Yo quiero hacer énfasis en la operatividad de la vida, en la gracia que tenemos que administrar para que Cristo obre en esta tierra a través de nosotros. Necesitamos gracia no solamente para ser salvos, sino también para vivir cada día de nuestras vidas. Yo voy a hacer el énfasis en el vivir cada día de nuestras vidas, para que Cristo pueda también usarnos. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? No hay nada más lindo que ser un instrumento para el Señor. Pero para que Él te use, tienes que aprender esto. No va a querer usted andar sirviendo al Señor con su propia fuerza, con sus propios pensamientos, como a usted le parece, y así nos va. ¿Cuántos líos hay de los mismos cristianos? ¿Por qué? Porque lo hacen ellos. Ahora, cuando lo hace Cristo, Cristo no se equivoca. Cuando es su gracia operando, Él no se equivoca. Entonces, piense en la gracia operativa. Yo le llamo gracia operativa, otra vez, como la potencia, como la fuerza y como el obrar del poder de Dios. Simplemente porque estamos educando, estamos instruyendo, estamos tratando de entender todo. Y usted vea esto también como una clase universitaria. Yo siempre les recomiendo, puede traer su anotador, su cuaderno, su lapicera, porque estamos estudiando, estamos siendo instruidos para vivir la gracia en Cristo Jesús. Entonces, gracia salvadora, ejemplos de gracia salvadora. Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ve? De toda la tierra, mire, Noé también era pecador. No era que él no pecaba, pero dice que de entre todos los hombres, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Entonces, todos conocen la historia del diluvio, del arca, y Dios escogió un hombre, a Noé. ¿Podría haber escogido a otro? Claro que sí, lo escogió a Noé. Pero ¿qué halló? Gracia. Acuérdense que una de las definiciones de gracia es un favor inmerecido. Es algo que Noé no merecía. Sin embargo, Dios lo escogió. Génesis 30:22. Y se acordó Dios de Raquel. Acuérdense que Raquel no podía tener hijos y estaba orando. Dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. Fíjese cómo trabaja la gracia. ¿Era perfecta Raquel? No. Sin embargo, clamó a Dios y halló gracia, dice la Biblia, delante de Dios y le concedió hijos. Éxodo 2:24. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando de los hebreos cuando estaban esclavos en Egipto. Estaban en esclavitud. Y ellos clamaron a Dios. Y dice que Dios se acordó de esa oración y hallaron gracia delante del Señor, y dice que los sacó por el pacto. En Efesios 2, del 8 al 9, esto lo vimos la semana pasada, dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así fuimos salvos todos nosotros. Ninguno de nosotros merecíamos lo que tenemos. Ninguno de nosotros éramos mejor que todos los demás seres humanos. Sin embargo, nosotros hallamos gracia delante del Señor y Dios nos escogió. Eso fue como nosotros recibimos la salvación. Pero yo hoy les dije que vamos a hablar de la gracia operativa. No de la gracia para salvación, sino de la gracia que necesitamos, que es la misma gracia, pero es la gracia que necesitamos para vivir todos los días. El apóstol Pablo tenía un ministerio de gracia, por gracia, y que corría sobre los rieles de la gracia. Cuando usted estudia la vida de Pablo, que llenó todo el mundo conocido en ese entonces con el Evangelio, yo una vez traje un mapa de todos los, puse puntitos donde Pablo había abierto iglesias. Era tremendo cómo llenó todo con iglesias. Y usted dice, uy, qué tremendo Pablo. Es que no es Pablo, es la gracia de Dios que actuaba en Pablo. Y si nosotros entendemos ese misterio, nosotros vamos a poder hacer no lo mismo que Pablo, sino lo que Dios ha llamado a nuestras vidas para que hagamos. Acuérdense lo que vimos en el capítulo 2, que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas.
Entonces usted, para hacer las obras que Dios ha preparado, que Dios quiere usarte, Dios quiere que le hables seguramente a algunas personas para que vengan a Cristo. Seguramente Dios quiere que ayudes personas, que hagas algo por otro. Tienes que ser la gracia del Señor. No sirve que lo hagamos con nuestra propia fuerza. No sirve que lo hagamos con nuestra propia iniciativa. Por eso esto es un misterio. Y ahí fallamos todos. Todos alguna vez quisimos hacer las cosas con nuestra fuerza. Todos quisimos hacer nuestra vida cristiana por nuestra propia iniciativa. Hermanos, por eso nos cansamos. Por eso a veces nos agotamos. Porque no es con tu fuerza, es con la gracia de Dios. Entonces, esta gracia que dice Pablo es una gracia operativa que se administra. Tenemos que aprender a administrarla. Vamos a 1 de Pedro 4:10. Hoy vamos a leer muchísimo la Escritura, hay más de 40 pasajes, así que por eso estoy yendo un poquito rápido, pero quiero que terminemos el mensaje. Dice, cada uno según el don. Ahí tenemos algo que también tiene el origen de la palabra gracia, un don, una gracia, es un regalo. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Acá dice que la gracia de Dios tiene múltiples colores, muy vasta, es muy amplia la gracia de Dios. Se manifiesta de muchas maneras esa gracia de Dios y es por eso que nos tenemos que entrenar para administrar la gracia. La palabra administrar, si pasamos a la próxima, vamos a ver la palabra administrar o la palabra administrador. Es una palabra griega, en el original griego es oikonomía. De ahí viene la palabra economía. La palabra oikonomía es un siervo de la casa o un administrador de la casa. Eso es oikos. Por eso ahí la palabra puede ser traducida mayordomo. En otras palabras, nosotros somos administradores, somos mayordomos de la gracia de Dios. Usted es un administrador de la gracia de Dios si ha creído ya en Jesucristo. Entonces va a tener que aprender cómo ser mayordomo, cómo dispensar, cómo, según lo que significa esta palabra, cómo administrar la gracia de Dios. Somos todos mayordomos del Señor. Y mayordomía es ser un capataz. Vio que los dueños de una finca, de una estancia, buscan un capataz y lo ponen a cargo de toda la finca, de toda la estancia. Entonces el dueño se puede ir tranquilo sabiendo que ese capataz le está administrando su estancia, su negocio o lo que sea. Es un administrador de la casa y de todas las posesiones de la persona. Entonces cuando Dios delega, se supone que tiene que ser una persona de confianza. Usted no le va a delegar su negocio a una persona que usted no le tiene confianza. Ahora, Dios dice que nos ha confiado su gracia, nos ha confiado su poder, nos ha confiado sus dones y los ha puesto en nosotros para que los administremos. Usted tiene un sirviente, un capataz o un empleado o un mayordomo, es para que usted esté tranquilo. ¿Y sabe qué? Nosotros debiéramos dejar tranquilo al Señor sabiendo que su gracia está en buenas manos. Eso es lo que tendríamos que hacer. Por eso que nos tenemos que preparar para administrar. Así que administramos la gracia de Dios, administramos el poder de Dios y lo administramos para que se lleve a cabo, ¿qué? La voluntad del dueño de la gracia. No es para que se haga lo que usted quiere. Oye, ahora que tengo la gracia. No es para que usted haga lo que quiere. Es para que nosotros administremos para el dueño de la gracia, para el que nos ha dado la gracia y para que sea glorificado el dueño que nos ha confiado sus bienes. Mi pregunta es, ¿estamos viviendo de esa manera? ¿Estamos viviendo para glorificar al Dios que nos dio su gracia? ¿Estamos administrando bien lo que nos ha dado ese poder, esa gracia, ese don que está en nosotros, que como le dije recién, es la potencia de Dios? Mire, hay una parte del cristianismo que anda buscando el poder de Dios. Yo le voy a decir una cosa, usted ya tiene el poder de Dios adentro suyo. Yo cuando éramos más jovencitos había una canción que decía, vamos danzando hasta que baje el poder. Y cantábamos en la iglesia pensando que ya iba a bajar el poder de Dios. Y mirábamos para arriba, ahí baja, ahí baja. Y estamos locos, no es así. Ya tienes el poder, tienes que administrarlo.
Entonces no está fuera de tu corazón, no está fuera de tu espíritu el poder lo tienes adentro. Por eso comúnmente cuando nosotros buscamos afuera lo que tenemos adentro, nos perdemos. Por eso tanta gente en las iglesias se termina perdiendo, porque busca afuera lo que ya tiene adentro. ¿Me va entendiendo? ¿Se entiende? Ahora, nosotros administramos bien para que nuestro patrón, para que nuestro amo, para que nuestro jefe, para que nuestro Señor, eso es Señor. Por eso le decimos Señor Jesús. Esa palabra Señor es amo. Entonces administramos para que Él se lleve toda la gloria, para que Él sea glorificado. Y luego de que nosotros administramos bien lo que Él nos confía, mire, y esto es buena noticia, usted y yo somos beneficiados. Usted y yo somos beneficiados por administrar correctamente la gracia o el poder de Dios. Vamos a Lucas 17:7, esto está en una parábola, que después usted la puede leer completa en su casa. Lucas 17:7, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? O sea, cuando supongamos que usted es un dueño de una estancia y vienen sus peones y vienen a la casa, usted no les dice, bueno, siéntense ahora a comer. No, dice, te sirven a vos, que sos el dueño, y después comen ellos. Eso es lo que está diciendo acá la parábola. ¿Quién de ustedes, cuando vienen sus peones, le dicen, pasa y siéntate a la mesa? ¿No les dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Fíjese que los que trabajan en la hacienda también comen, también reciben. Esto es una reminiscencia de lo que dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Usted las va a recibir, pero nosotros primero debemos servir al Señor, debemos administrar bien. Por eso a veces que cristianos no reciben nada, y usted dice, ¿por qué no recibe nada? ¿Por qué le va tan mal en la vida? Está administrando mal. Por eso que tenemos que prestar atención a la administración de la gracia en nuestras vidas. Ser un administrador de la gracia o del poder de Dios es primeramente hacer la voluntad de Dios para que Él reciba toda gloria. Tenemos que aprender esto que le voy a decir ahora. Un capataz o un administrador se hace cargo de todo, pero no es dueño de nada. A veces nosotros nos creemos dueños de lo que tenemos. Usted no es dueño de nada, ni de su propia vida. Dice, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Ni tu cuerpo es tuyo. El cuerpo que tenés no es tuyo, es del Señor, te lo ha prestado. Tu alma es del Señor, tu tiempo es del Señor, todo es del Señor. Todos nosotros hemos recibido una medida del don de Dios. Entonces, acá lo que nos enseña Jesús en varias de sus parábolas es que un buen administrador no tiene que atesorar los bienes, tiene que invertirlos. No lo voy a leer ahora, pero la parábola de los talentos, ¿cuál fue? A uno se le dio 2, al otro 5, al otro 10. Y el Señor esperaba que el administrador comerciara, que lo pusiera en el banco, que ganara intereses. ¿Qué pasó con uno? Guardó, escondió. Pero tampoco hay que dilapidar. Entonces, no tengo que atesorar, pero tampoco tengo que dilapidar. Tengo que administrar bien. Eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. O no hacemos nada, o dilapidamos todos los dones que tenemos. Todos los regalos que el Señor nos ha dado, incluido nuestro tiempo, nuestros recursos, los dilapidamos. Por eso es tan pecaminoso administrar mal en todos los ámbitos. Yo puedo administrar mal mi cuerpo, puedo administrar mal mi dinero, puedo administrar mal mi intelecto, mi alma la puedo administrar mal, mis pensamientos. Entonces todos nosotros somos administradores de la gracia de Dios y se nos ha dado dones. Hermano, esto es muy importante porque un día vamos a rendir cuentas. Dice la Biblia que un día muchos saldrán avergonzados delante del Señor porque no administraron bien. Y el Señor les dirá, siervo necio, inútil. Y a otros les dirá, bien, siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Todos vamos a escuchar una de esas dos declaraciones. Mire la importancia que tiene esto. Usted y yo no podemos vivir la vida como se nos da la gana. Tenemos tiempo, tenemos vida, tenemos salud, tenemos familia.
cómo administramos la familia, cómo administramos la finanza, cómo si tenemos dones para enseñar, dones para predicar, dones de hospitalidad. Usted sabe que hay dones de hospitalidad donde hay gente que tiene el don de recibir a gente que no tiene, por ahí que va de paso y no tiene dónde dormir, es hospitalario. Gente que da lugar, gente que ayuda a otros. Esos son dones de misericordia que el Señor da. Hay dones de exhortación. Hay hermanos, muchos de ustedes que tienen la capacidad de corregir a otro y lo hace con amor. No lo ofende, no lo trata mal al hermano, sino que le dice lo que está haciendo mal, pero se lo dice de una manera, pero no humanamente, es el Señor hablándote. Eso es un don. Si lo tienes, no lo escondas. Si lo tienes, no lo dilapides. Si lo tienes, úselo bien, porque el Señor un día te dirá, buen siervo y fiel. Otros tienen finanzas, otros tienen capacidad de discernir espíritus. Dice que hay discernimiento de espíritus. Hay gente que Dios le ha hablado muchas veces y le muestra, esa persona es peligrosa, esa persona, y no usan, no hacen caso, no dicen nada, no advierten. Y después pasan cosas que pasan. Si yo hubiera hecho caso, yo me hubiera dado cuenta que el Señor me estaba hablando. Pero a veces escondemos los dones. Ahora usted dice, bueno, pero yo no sé si era yo o era el Señor. Claro, cuando uno va madurando, aprende a administrar. Gracias. No es que uno ya nace sabiendo administrar. Tenemos que aprender y para eso se nos ha dado vida, para que aprendamos a administrar lo que el Señor nos ha dado. Entonces, estos dones son dados para que los administremos y no los guardemos. Mateo 25, 24. Mire cómo un loco por allí lo malinterpretó al Señor, hablando de la parábola de los talentos. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Ya lo juzgó el Señor, hombre duro. ¿Qué sabe él si el Señor es un hombre duro? Sin embargo, para él, acá es una figura de Cristo, eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Esto era lo que pensaba este capataz, este administrador. Él creía que como Dios hace todas las cosas de la nada, no tenía que administrar. Eso es lo que le está diciendo. Yo sabía que tú eras alguien que recoge de donde no sembró, que tú puedes hacer el mundo como lo creaste, de la nada creó el mundo. Entonces él pensaba que por eso no hay que administrar las cosas. Error. Se te han dado cosas para administrar. No, bueno, Dios va a hacer algo en mi casa. No, si usted administra mal a su familia, va a tener sufrimiento. Si usted administra mal su cuerpo, si usted administra mal lo que ve, lo que oye, lo que habla, usted va a tener sufrimiento. Hay que administrar bien. Y eso es lo que está tratando de enseñarnos. Estas son palabras de Jesús. Sigue Mateo 25, 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, él no lo perdió. No lo perdió. Sin embargo, ese talento, esa gracia, ese don, cuando se lo lleva el Señor dice, pero lo administraste mal. Tendrías que haber venido como los otros que después dice que multiplicaron. Y mire el 26 lo que le dice el Señor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, vio que a Jesús lo acusan de, dicen, yo lo escuché una vez a Castro de Cuba, decía, el primer comunista fue Jesús. Jesús era productivo. Jesús no era ni comunista ni capitalista. Jesús era productivo. Porque donde había panes los multiplicó, donde había peces él multiplicaba. Él agarró 12 inútiles y los transformó en apóstoles. Eso es el productivo. Y nos agarró a nosotros, más inútiles todavía. Y el Señor está transformando nuestras vidas. Imagínense qué maravilloso que es ser parte de lo que el Señor está haciendo. Pero mire cómo termina, dice el 28. Quitale pues ese talento y dáselo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, es decir, al que no multiplica, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No voy a entrar en esto, pero ninguno queremos ir a ese lugar, ¿verdad? Nosotros no queremos ir al reto, al castigo, a las tinieblas. Nosotros necesitamos administrar bien para que el Señor nos dé lo que es nuestro y nos felicite el día del juicio final. Entonces, porque veo que hay no, que usted tiene que dar el 10%. Mire,
Dios se fija en lo que usted hace con el 10% y lo que hace con el restante 90%. Algunos dicen, no, yo doy el 10% al Señor y el resto hago lo que quiere. No, usted no puede hacer lo que quiera con el 90% porque usted administra todo para el Señor. Todo se administra. ¿Cómo utilizamos el tiempo? El tiempo es de Él. Claro que usted puede descansar, claro que podemos distraernos, pero muchas veces abusamos de nuestro tiempo. Descanso. Esa se llama pereza, es un pecado. La pereza en nuestras manos, la pereza de no hacer lo que tenemos que hacer. Saber que tengo que hacer algo y no lo hago, es pecado. Por eso dice, yo no tengo problema, dice el Señor, usted descanse, váyase de vacaciones, venga, haga, descanse, disfrute. Si quiere distraerse, yo te he dado vida para eso, pero no abuses, dice el Señor. ¿Se acuerda que Pablo decía, usan la gracia como libertinaje? Listo, todo el día de diversión. No puede ser todo el día de diversión. Tienes que orar, tienes que leer la palabra, tiene que estar con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Tenemos responsabilidades. Hay cosas que hay que limpiar, hay cosas que hay que ordenar. No puedo tener toda la vida algo desordenado, no puedo tener toda la vida algo sucio, no puedo tener toda la vida algo sin arreglar. Hermanos, somos responsables de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Yo sé que dentro suyo usted se estará preguntando, y bueno, ¿cómo tengo que hacer? De eso se trata. Por la gracia del Señor, hacer todas las cosas. Espéreme hasta el final del mensaje y se nos va a aclarar mucho más cómo podemos hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, esa inteligencia que el Señor te ha dado tiene que ser utilizada para Dios. Veo que hay gente inteligente para el mal. Y esos que son inteligentes para el mal usaran eso para el bien. ¿Cuánta gente beneficiada? Pero hay gente que usa su inteligencia para el mal. Nuestras habilidades manuales tienen que ser utilizadas para el Señor. Usted puede servir en el auditorio, sirva en el auditorio. Si quiere poner mano de obra allá en el predio, siempre hay algo que hacer en el predio. Pero tenemos que poner nuestra mano de obra, no solamente para comer nosotros. Tenemos que usar la mano de obra para servir al Señor, para ayudar a personas en sus hogares, gente, no sé, una anciana, una persona que vive sola, que podamos ayudar a otros. Hay veces que tenemos aquí personas que no saben, no sé, una anciana, una jubilada que no sabe arreglar la perilla de la luz. ¿Cómo no va a haber un hermano de la iglesia que vaya y le arregle eso y no tenga que contratar un electricista que le va a sacar medio sueldo? Entonces, eso lo tenemos que tener siempre. A ver, alguien necesita algo, pidan ayuda. Pero también tiene que haber manos que puedan dar una mano a los hermanos de la iglesia. Por eso Pablo y Jesús dicen, hagan el bien a todos, pero mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. No puede ser que entre nosotros no nos ayuden. Tiene que haber siempre una mano disponible para ayudarnos. Por eso después dice, miren, fíjense, los judíos se ayudan entre ellos. Se prestan plata entre ellos y prosperan. Entonces nosotros hagamos lo mismo. Ayudémonos entre nosotros. Comprémonos entre nosotros. Tratemos de que no haya nadie entre nosotros con necesidad. Amén a esto. Muy bien. Vamos a ver algunos puntos de esta gracia. Entramos a entender que en la gracia se puede crecer. Se puede crecer en la gracia. Lucas 2:52. Acá tenemos el ejemplo de Jesús. Mire, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús tuvo que crecer en gracia. Así que usted y yo tenemos que crecer en esa gracia. La gracia se recibe, pero esa gracia que se recibe hay que hacerla crecer. Yo tengo que crecer en esa gracia. La gracia nos salva y luego debemos crecer en esa gracia que nos fue dada para salvación, porque es la gracia que necesitamos para vivir cada día. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, ahí el apóstol Pedro, mire, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que mandamiento, crezca en la gracia, no se estanque, no guarde el talento, no guarde la dracma, no la esconda, crezca en esa gracia y en ese don que el Señor le ha dado. Acá hay algo muy curioso. Si usted ve esos dos versículos, se va a dar cuenta que siempre la gracia va de la mano con la sabiduría o el conocimiento. Vamos a ir a Proverbios 3:1. Acá vamos a ver cómo crecemos en gracia. Dice Proverbio 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia
y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Aquí te empieza a mostrar cómo crecer en la gracia. Mire, Proverbio 4:7, sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Esto tiene que ver con buscar a Cristo, con buscar a Dios. Esto es buscar la sabiduría. No es que te leas todos los libros de la biblioteca. Tiene que ver con que, claro, que leas la palabra, pero tiene que ver con conocer a Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, cuando lee la Escritura, cuando usted busca la sabiduría de Dios, dice que esa es la sabiduría de Dios que te hace, ¿qué? Te engrandece. Y vamos a ver cómo muchos de nuestros problemas que nos han hecho sufrir por años comienza con el tiempo a desaparecer. Porque muchas de las cosas que hemos vivido han sido por nuestra propia necedad, por nuestras propias equivocaciones. No es que Dios claro que corrige, Dios azota, Dios castiga, pero no todo es castigo de Dios. Muchas cosas las vivimos por cabezones. Y eso es porque no tuvimos sabiduría, no tuvimos inteligencia, no buscamos de la palabra de Dios y así nos va. Viene sufrimiento. No es un conocimiento intelectual, es el conocimiento de Dios que nos va a hacer crecer en gracia. Acuérdense que la sabiduría es Cristo personalizado ya en el nuevo pacto. Otro punto más, es una fuerza necesaria para vivir. La gracia es una fuerza necesaria para vivir. Es un poder misterioso. Eso es la gracia, un poder misterioso, una fuerza que no sabemos cómo describirla, que hace que el hombre pueda hacer lo que él no puede hacer. ¿Me sigue? Es un poder que va a hacer lo que usted no puede hacer. Mire, hay personas que han tratado de salvar su matrimonio, arreglar su matrimonio y han ido a buscar, pero lo que necesitaban era la gracia de Dios. Entonces la gracia se empieza si no está la gracia, empieza a sufrir ese matrimonio. Una familia, la relación con los hijos, las finanzas de una casa, la economía de un hogar. Necesita de la gracia de Dios, necesita del poder de Dios. Cuando yo no entiendo que ese poder misterioso, yo le llamo así porque no hay forma, hay pocas palabras para describir la gracia de Dios. Ese poder misterioso que usted dice, ¿cómo hiciste eso? Y la persona te dice, es por la gracia de Dios, porque yo no tengo habilidad para hacerlo. Pero la gracia de Dios ha operado en mi vida, en mi casa. Y yo sé que todos nosotros podemos dar testimonio de cómo la gracia de Dios ha operado en nosotros. Pero se espera que esa gracia de Dios opere en todas nuestras áreas. Opere en todos los niveles de nuestra vida. No solamente en lo físico, también en lo emocional, también en lo espiritual. Hay personas que son muy hábiles para que la gracia opere en su vida espiritual, pero después en su vida emocional no arrancan. Problemas emocionales. Si usted necesita, mire, no es el psicólogo, es la gracia de Dios la que opera en nosotros. Y de ninguna manera desprecio a los profesionales que podemos ir a acudir. De hecho, se acude a los médicos. Pero mi hermano, si la gracia de Dios no opera en tu vida, se cumple lo que dice la Escritura. Si el Señor no cuida la casa, en vano trabaja la guardia. Usted puede ir a todos los médicos, pero si la gracia de Dios no está donde usted, ni los médicos van a poder hacerlo. Entonces necesitamos que la gracia de Dios esté en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra familia. Espero que el Señor les dé entendimiento en esto que yo estoy hablando en esta mañana, porque es maravilloso, mi hermano. Mire cómo opera. Mire cómo opera esta gracia. Vamos a Éxodo 3:21. Por la gracia, Israel le pasó esto. Éxodo 3:21. Y yo le daré a este pueblo, acá estaban los hebreos en Egipto, estaban en esclavos y Dios los iba a sacar para abrir el mar rojo y llevarlos al desierto, para llevarlos a la tierra prometida. Y dice Éxodo 3:21, y yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Ese es el poder de Dios. Para que cuando salgáis no se vayan con las manos vacías. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Se imagina esto? Por eso le digo que es un poder misterioso. Imagínense los esclavos ahí, se están yendo.
Y le dicen a los egipcios, pero dame plata, dame oro, porque me voy de viaje. Y los egipcios, sí, toma. Y le dieron oro para que no se fueran con las manos vacías. Y se fueron al desierto y iban con oro. Con eso después hicieron el famoso y bendito becerro de oro. Pero ¿sabe qué? Salieron con oro. Por eso tenían oro en el desierto. Eso es un poder misterioso. Esto llévelo a todas las áreas que usted quiera. Cuando un patrón, usted trabaja y el patrón, no sé, a nadie le sube el sueldo, a vos te sube el sueldo. ¿Eso qué es? Gracia de Dios. Te posicionan en un lugar donde a los otros no lo pusieron. Eso es la gracia de Dios que está funcionando en tu vida. Que en tu casa no haya faltado el pan, que tengas techo, que todo eso es la gracia de Dios. Hermano, claro que la hemos disfrutado, pero esa gracia es sin límite para con nosotros. Si usted se acuerda del libro de Ruth, fíjate, vamos a Ruth 2:8. Estoy leyendo pasajes donde nos muestra eso inexplicable que es la gracia de Dios. Dice Ruth 2:8. Entonces vos, dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? El domingo pasado vimos cómo los judíos pensaban de los gentiles. Y aquí vemos a vos, un judío, tratando bien a una moabita. La hizo pasar, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios rompe todas las barreras que usted se puede imaginar. Lo que puede ser imposible para los hombres no es imposible para la gracia de Dios. Dios puede transformarlo todo. Por eso Él dice, ¿habrá algo imposible para mí? Aprende a administrar mi gracia, porque esa gracia te ha sido dada. Esa gracia ya la tienes. Debes solamente crecer en esa gracia. Entonces la gracia viene, abunda y crece cuando, fíjese, porque acá hay una respuesta. ¿Cómo lo hago? Si usted se está preguntando esto. La gracia viene, abunda y crece cuando por la confianza y la fe en nuestro Señor descansamos únicamente en su soberanía. Solamente descansamos en sus fuerzas y en su perfecta voluntad. Acuérdese lo que Ruth le había dicho a su suegra. Tu Dios será mi Dios, tu fe será mi fe. Y después la siguió a la tierra de Belén, y cuando llegaron a Belén, este hombre judío le dice, pasa, ven. Una mujer viuda en esos días en Israel se moría de hambre. Y la hizo pasar y le dijo, cosecha con mis criados. Ven y sé parte de mis criados, y si tienes sed, toma ahí de las vasijas. Hermanos, en esos tiempos no están las comodidades que tenemos hoy. No cualquiera tenía un pozo de agua. Tener agua, un pozo de agua, y tener una tienda era como hoy vivir en un barrio cerrado con todas las comodidades que puedan existir. Eran sumamente imprescindibles esas cosas en ese tiempo. Así que imagínense lo que esta mujer estaba recibiendo. Si eso usted lo trasladara al día de hoy, sería muy diferente. Otro caso es Esther. Si usted leyó el libro de Esther, Esther 2:8, dice, sucedió que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Se ubica el libro de Esther, ahí donde una mujercita la llevan ahí al palacio del rey, y no conocía a nadie, y fíjese lo que le pasa. Dice, y la doncella Esther agradó a sus ojos de este Hegai, y halló gracia delante de él, por lo que le hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con todas sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y yo sé que se ha abusado de esto, pero hermanos, somos el cuerpo de Cristo, somos los hijos de Dios, y el Señor quiere darnos lo mejor que Él tiene para nosotros. Y esto no tiene nada que ver con los lujos, ni con todo lo que piensa la prosperidad. Estamos hablando de todo lo que necesitas para la vida, y cosas que te gusten, cosas que puedas vivir bien, una buena familia, que disfrutes de un buen matrimonio, que disfrutes de hijos, que disfrutes de comida, que disfrutes de taparte del frío, todo lo que usted quiera y disfrute. Tiene que ver con todo eso.
A veces pensamos, porque el abuso que se ha hecho con el evangelio de la prosperidad, a veces nos queremos ir para el otro lado. Pero mi hermano, no vamos a negociar el mensaje, hay que darlo completamente. Dios sí que te quiere próspero, pero no caigamos en el engaño de que todo lo que buscamos es la prosperidad económica, porque ahí es donde se equivoca la persona que no entiende la gracia. Gracia te va a dar todo lo necesario para este viaje, para esta carrera llamada vida. Y quiere que disfrutes de la vida, no que pases toda una vida amargado o amargada. ¿Cuántos creen eso? Dios no te quiere triste y amargado de espíritu toda la vida, te quiere feliz, lleno del gozo del espíritu. A veces suena mal porque se abusa de esta palabra y a veces se vuelve monotemático el mensaje en las iglesias. Pero Dios sí te quiere feliz. Dios te quiere con gozo y quiero que usted disfrute de eso. Y porque algunos usen mal el mensaje, usted no lo abandone. Sepa que Dios quiere lo mejor para sus hijos porque está en la Escritura. ¿A dónde la pusieron a Esther? Y la llevó con las doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Eso, como le dije recién, le puede pasar en un trabajo, le puede pasar en la escuela, le puede pasar en su... Puede pasar que a usted le vaya bien. Entonces los creyentes tenemos que aprender a vivir por gracia. Para nosotros todo tiene que ser por la gracia de Dios. Vuelvo a leer un pasaje de Esther que es maravilloso. Mire, Esther 2:16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther. Usted sabe que en el Antiguo Testamento la iglesia está escondida. Acá los teólogos dicen que hay una figura de lo que es la iglesia, Esther. Y acá vemos, mire cómo le va a Esther. Más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que de todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Eso es solamente por la gracia de Dios. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, otra situación de la gracia, mire, usted sabe que Esther quería hablar con el rey y no se podía presentar en cualquier momento. Tenía que pedir una cita y vaya a saber cuándo le daban la cita. Ella dijo, me la voy a jugar, voy a ir a ver al rey. Y se acercó al trono del rey, donde si vos te acercabas te mataban y te cortaban la cabeza. Y mire lo que pasó. Y cuando vio el rey a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y ahí eso significaba que le daba permiso para hablar con el rey. Eso es gracia, mi hermano. Esa es la gracia de Dios. No lo merecía ella, no lo merecía nadie. Tengo tantos ejemplos, se los quiero dar. Daniel 1:19. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Se acuerda que Daniel no quería comer lo que le daba el rey? Que cayó en gracia y le cambiaron el menú a él solo. Eso es gracia de Dios. Entonces yo quiero compartir con vos que aprendas a discernir cuando la gracia de Dios está operando en tu vida y que glorifiques al Señor. Las cosas que te pasan no es por suerte. Oh, tuve suerte y me dieron el turno antes. No es suerte para vos. Para el mundo puede ser suerte. El mundo vive por suerte. Usted vive por la gracia de Dios. Unos, claro, no saben discernir, como al otro también le dieron el turno y a vos también. Pero el otro vive en la carne y usted vive en el espíritu. Usted es un hijo de Dios. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Fue la gracia la que puso a José en el trono de Egipto, Hechos 7:10, y le libró de todas sus tribulaciones. ¿A quién? A José. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Mire, a José se lo puso como gobernador de todas las cosas. Eso es lo que Dios ha hecho con tu vida. Te ha llamado para administrar su gracia, su poder. Nos ha puesto sobre los bienes de Él. Esto es más de lo que recibió José. José administró un imperio que hoy lo único que quedan son 3 pirámides. Pero a vos se te ha dado administrar en un reino, eres un sacerdote de un reino eterno que no tendrá fin. Hermano, despierto yo y despertemos para administrar bien y entender el valor de lo que hemos recibido. Aprenda a no vivir por suerte, aprenda a vivir por gracia. Deje de intentar con su habilidad. No es porque su carisma lo va a hacer conseguir trabajo, no es tu carisma, es la gracia de Dios. Pero como le dije al principio, hay que crecer en gracia, hay que aprender. 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino
Con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, dice Pablo. ¿Cómo te tienes que conducir en esta vida? No con sabiduría humana. Mire los grandes cerebros que hemos tenido, los economistas, todos han destruido los países. O sea, no es estudiando en Harvard, no es estudiando en Yale, es con la gracia de Dios. Cuando aparecen los hombres, cuando aparezca alguien con la gracia de Dios, las cosas pueden cambiar. Como cambiaron en Egipto, como cambiaron en Babilonia y como pudiera cambiar en Argentina si hay alguien que sea temeroso de Dios. Pero necesitamos la gracia de Dios. Usted habrá notado que hay veces que la gente no nos acepta. Todos hemos vivido estas cosas, ¿no? Alguien que no te quiere, o vas a ciertos ámbitos y no eres aceptado. Gente que no te respeta. Un consejo: no trates de ganarte a esa gente con tu fuerza. No trates de ganarte el respeto de la gente. Procure crecer en gracia. Crezca en gracia. No, yo ahora me voy a portar mejor para que me acepten. Compañero de trabajo, en la escuela. ¿Ves? Le voy a regalar cosas a todos para que me quieran. No funciona de esa manera la vida. Es por la gracia. Crezca en la gracia del Señor. Fíjese lo que decía, que se crecía en gracia delante de Dios y para con los hombres. Entonces muchas personas van a ser rechazadas por mucha gente porque Dios les está enseñando una lección. Te van a rechazar hasta que aprendas que tu aceptación donde Dios te quiere aceptar, no en todos lados, no es porque a partir de ahora vas a ser el querido de las naciones, no. Ni Cristo es querido en las naciones, los rechazan en las naciones, pero vas a ser aceptado por quien te tiene que aceptar. Y no vas a andar haciendo fuerza para que alguien te quiera. Porque va a ser la gracia de Dios que te va a poner en ambientes donde vas a poder desarrollarte. Como le pasó a Esther, como le pasó a José, como le pasó a Daniel y como nos pasa a nosotros. No pelee, no haga fuerza con la gente, no trate de ganarse el corazón de las personas. Eso es lo que hace la gente humanamente y carnalmente. Los apóstoles sabían esto. Y cuando iban imagínense, nosotros que tenemos que predicar el evangelio a veces y tenemos que ir a anunciar el evangelio. Los apóstoles iban a anunciar el evangelio, eran rechazados, apedreados, encarcelados. ¿Cómo haces? Tienes que confiar en la gracia de Dios. Vamos a Hechos 14:26. Dice que los apóstoles de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados ¿a qué? A la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Se tiene que encomendar en la gracia de Dios. Señor, voy en tu gracia. Yo esta mañana al Señor, yo no sé predicar este mensaje, predícalo vos, porque si lo predico yo, la gente va a oír algo, pero no va a entender nada. Ahora, si lo predica el Espíritu Santo, ustedes lo van a entender. Porque esto no se trata de un címbalo que retiñe o un metal que resuena, se trata del Espíritu Santo predicando el Evangelio. Y si usted lo entiende, no es por mi habilidad, es por el Espíritu Santo. Si no, podemos predicar 1000 años más y la gente no entenderlo. Y así con todo, la fe es lo que desata mayor gracia. No solamente esa gracia de salvación, sino para vivir la vida. Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Por qué viene la gracia? Por la fe en Cristo Jesús. Tanto para salvación como para vivir la vida. Es el mismo método, tanto para salvarse como para vivir en esta tierra. La gracia no se gana, la gracia se recibe. Otro punto más de sabiduría para esta mañana. Podemos decir, bueno, si no crezco en sabiduría y en fe, no obtengo gracia. Claro, pero es que hasta tanto la sabiduría como la fe te la da el Señor por gracia. ¿Sabía eso? Sí, yo necesito sabiduría porque la sabiduría va con la gracia. Pero ¿cómo obtengo sabiduría? Viene por gracia. Solamente tienes que tener eso que dijimos la semana pasada, espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué es eso? Una actitud de buscar la sabiduría de Dios. Y cuando usted busca, encuentra. El Señor le da sabiduría. Y si te da sabiduría, te da gracia. Y si vives en gracia y la sabe administrar, ni le cuento, le va a ir bien siempre donde quiera que usted se mueva. La gracia
Es el motor de mi vida y del ministerio. 1 Corintios 5:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, está diciendo Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjese, él no se está jactando. Él no está diciendo, bueno, yo soy más que ustedes, yo trabajé y prediqué más que todos ustedes. Dice, no, sí, yo he predicado más que todos ustedes, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Por qué? Porque fue la gracia. Entonces no me jacto yo, no me lleno de orgullo, no me envanezco, sino que yo, ¿qué puedo hacer? Glorificar a Dios. Así que si usted es mejor que alguien en algo, es por la gracia de Dios. Entonces usted no se envanezca, no se crea que usted es alguien, le está robando la gloria a Dios. Él es el dueño de la gracia y la potencia que opera en nosotros. Eso es para vivir todos los días. Así que no se envanezca. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Que si usted es bueno en algo, si usted le ha ido bien con sus hijos, si a usted le fue bien en su matrimonio, es la gracia. Cosas de las que nosotros no merecemos nada. Si le fue bien económicamente y si le va bien en la salud, nunca se crea superior a otro. Nunca. Gloria es del Señor. Y todo lo que tendríamos que hacer es aprender a administrar la gracia de Dios. La gracia no es gratis y acá es donde encontramos Cristo pagó por ella. Cristo pagó por ese regalo que usted recibe. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que para que nosotros nos vaya bien, a Él le tuvo que ir mal. O sea que alguien pagó. Para que usted se sane, Él tuvo que tener llagas. Él tuvo que sufrir. Él se llevó nuestras enfermedades, pero Él se tuvo que llenar de llagas en una cruz. Para que usted viva sano y hoy pueda tener un alma y una mente sana, Él tuvo que ser turbado en la cruz. Él recibió todos los azotes por nosotros, para que usted sea salvo, tanto en lo espiritual como en lo emocional, como en lo físico. Dios nos salvó en todas las áreas. Sí, claro que Él sanó de que no vayamos a una perdición eterna. La sanidad no se termina en lo espiritual. Él sanó tus emociones. Usted puede vivir sanamente, emocionalmente en este tiempo por la gracia del Señor Jesucristo. Usted puede vivir físicamente sano también si usted, por la gracia y por la soberanía de Dios, usted puede vivir en sanidad. No es un tema para hablar ahora porque hay muchas aristas para tocar, porque Dios determina en su soberanía que algunos partan antes, otros pasan por enfermedades y otros viven en salud. Para ese tema ahora porque es muy largo, pero la gracia, si usted vive sano, dele gracias al Señor. Viva en gracia, Señor, gracias. Porque la verdad que no me he cuidado tanto el cuerpo por tener la sanidad que tengo. Gracias. La gracia es lo que hace vivir en abundancia en todas las cosas. Vamos a 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La salvación es espíritu, es alma, es cuerpo, es recurso. La palabra salvación es muy amplia, así que si el Señor te ha dado recursos, es para que usted, así como recibió de gracia pueda dar. A veces no, que es lo que Dios me ha dado y si doy, no. Entonces usted cree que se lo ha ganado usted con su trabajo y ese es el gran problema de muchos cristianos y por eso se estancan en la vida. Todo lo que usted recibió de gracia, dice la Biblia, denlo de gracia. De gracia recibiste, den de gracia. Descarte toda la habilidad y la fortaleza humana y ponga sus ojos en la gracia de Cristo. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho que bástate mi gracia. Eso es todo lo que usted necesita. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Y cuando usted es débil, y mejor que seamos débiles. Y mejor que no seamos tan inteligentes para que su inteligencia venga a nosotros. Que sea su vida operando en nosotros porque su sepultura y resurrección nos ha levantado para vivir una nueva vida acá en la tierra. Claro que después vamos a resucitar en su venida.
Pero Él dice, esa nueva vida, para andar en novedad de vida, es ahora. Es para que usted ande en novedad de vida aquí en la tierra. Hermanos, gracia es poder. Lo otro es poder humano, no sirve para nada. Por eso Jesús dijo, apartados de mí, nada pueden. El ministerio de servir a Dios debe ser únicamente por la gracia de Dios. Efesios 3:7. Estoy mencionando puntos que no los numeré, pero después usted lo va a ver en el bosquejo, ¿no? Son todos puntos que van a cada uno de estos misterios de la gracia que vamos revelando. Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Se acuerda cómo se saludaban los apóstoles? 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ese era porque se saludaban así. No era porque era la moda. Ahora, no, era una realidad. Se saludaban, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dice que cuando los enviaban, los encomendaban ¿en qué? En la gracia. Usted cuando envía a sus hijos a la escuela, cuando sus hijos salen, está todo el día ahí pelando cable, que no le vaya a pasar nada, prendiendo vela, o usted los encomienda ¿qué? La gracia. No nos volvemos locos. Como está el mundo, que un hijo salga, la verdad que es para que los padres no duerman. Sea a las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encomendarlos en la gracia del Señor, darles el evangelio, que ellos se conviertan, que conozcan al Señor y decirles, vas en la gracia. Y ese auto no los atropellará, y ese ladrón no los alcanzará, y si los alcanza les librará la vida. Pero mi hermano, siempre vamos a ser guardados, no tengamos miedo. Esto siempre va paralelo con la soberanía de Dios. Y si alguna vez nos pasó, que a todos nos pasó que nos robaran o nos pasó algo, el Señor es soberano. Siempre hay gracia disponible. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vaya y ore. Hermanos, oren. Vayan al trono y clamen por gracia, mayor gracia. Por eso dice la Escritura, hay gracia. Gracia sobre gracia. Ya tenés gracia. ¿Querés más gracia? Más gracia hay. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Todo lo hace el Señor por su gracia. ¿Qué es lo contrario de la gracia? Es querer hacer las cosas con mi fuerza, con mis méritos, por mi merecimiento, porque yo soy, como los judíos, yo soy hijo de Abraham, por eso soy salvo. Eso no es, eso es todo lo contrario a la gracia. Por habilidades humanas, por conocimiento mental. Porque usted se lo propuso, usted si se lo propone, no lo va a lograr. Por eso hemos fallado tantas veces y el Señor ha permitido que fallemos en nuestras proposiciones. Me propongo. ¿Y qué pasó que te lo propusiste? Eres débil, necesitas la gracia del Señor. No podemos hacer nada, ni una dieta, no podemos hacer ejercicio, no podemos hacer gimnasia, no podemos ser ordenados, no podemos ser limpios. Todo es por la gracia de Dios, mi hermano. Lo haga usted, porque se va a desilusionar con usted mismo. Así que no es me lo propongo y lo voy a hacer, es me propongo en Cristo. Y si Él quiere, yo sé que quiere, llevará su tiempo, pero yo voy a terminar haciendo lo que le estoy pidiendo. Recuperemos ese famoso, si Dios quiere. Recupérelo, porque eso ha quedado como algo de la cultura. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. No, pero piense lo que está diciendo. Nos vemos mañana si Dios quiere. Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Fíjense, una soberbia es pecado. Toda jactancia semejante es mala, dice Santiago. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que aprender a esto, mi hermano. ¿Sabe cómo yo le digo esto? Suéltese en las manos de la gracia del Padre. Suéltese en Cristo, déjese caer en la gracia. Cosas que usted no puede cambiar, no las ande queriendo cambiar con su fuerza. Usted no puede convertir a su esposa, a su esposo, a sus hijos, al vecino, al cuñado. No puede. Descanse, suelte todo en la gracia del Señor y descanse en Él. Los amigos de Daniel sabían esto. Mire lo que les pasó a los amigos de Daniel. Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario, porque le habían dicho, ahora tienen que adorar a la imagen, a una estatua que había inventado Nabucodonosor. Y les dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, le dicen estos tres al rey.
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Presta atención, esto es muy importante. Ellos dicen, de tu mano, Rey, Él nos librará. Y si no, ahí entra la soberanía de Dios. Y un día me robaron, pero entra la soberanía de Dios. No lo libraron, los metieron al horno de fuego. Y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así se comporta un hijo de Dios que vive en la gracia de Dios. No, que cuando me robaron, me enojo con Dios. Me chocaron el auto, me enojo con Dios. Se me cayó el techo de la cocina, me enojo con Dios. No, no puede usted vivir así, enojándose con Dios. Porque usted está queriendo pelear su voluntad con la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Hay algunos enemigos que quiero compartirle antes de terminar, porque hay enemigos de la gracia. Enemigos de la gracia. Mire, Hebreos 12:15. ¿Por qué se detiene la gracia en los cristianos? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahí se corta la gracia. ¿Por qué? Que brotando alguna raíz de amargura estorbe y muchos sean contaminados. Cuando un cristiano no sabe perdonar, cuando un cristiano no perdona, cuando se llena de enojo, de ira, de bronca contra otra persona, sea cristiana o no, esa persona deja de vivir en la gracia de Dios, se detiene la gracia. Y después se pregunta por qué, por estas cosas. Son advertencias que están en la Biblia. De gracia, si usted recibió perdón por gracia, perdone por gracia. De gracia recibiste, dad de gracia, no solamente recursos, de perdón. Como a usted lo perdonaron en Cristo Jesús. Otro problema, la soberbia, Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando yo soy soberbio, yo solamente yo sé y nadie más. Tiene la gracia del Señor. Cosas que no funcionan. Hermanos, podemos todos acá contar buenos testimonios de cómo el Señor trajo recursos, ayudó, nos llevó, nos trajo. Todo lo que podemos contar. Podemos contar de las otras también. Cuando decimos las cosas mal, ¿verdad? Muchas cosas buenas hemos vivido en la vida por la gracia de Dios. Las seguimos viviendo. Por eso, sobre toda cosa, guarda tu corazón. Guarden los corazones. Bronca guardada por años, perdonen. De esto depende tu vida. Mañana necesitamos gracia y pasado, más gracia. Quiero terminar con algo que es maravilloso. Pregunta, ¿no logra vivir en pureza? Ore al Señor y deje que Él sea su pureza. Que a veces nuestra lucha es con el pecado, ¿no? ¿Cómo hago para vivir en la pureza? Y entender esto. Yo no puedo ser santo porque yo me lo propuse. Es por la gracia. Cuando vives santidad por la gracia de Dios, ni gana de pecar tienes. Ni gana de pecar tienes, porque es la gracia de Dios. Y es Él siendo santo en ti. ¿No sabes predicar? Algunos me han dicho, no, yo no sé predicar, pastor. Ore y prepárese y la gracia va a hacer de usted un predicador. La gracia hace de nosotros un predicador, porque es su gracia. Por eso dice que Él se da el lujo de elegir lo vil y lo menospreciado para hacer lo que no es. Hermanos, no sabes ser esposa, no sabes ser hijo, no sabes ser hermano, no sabemos ser buenos alumnos, buen empleado, buen patrón. Ore al Señor y la gracia lo va a ir transformando en esa especie de persona. Pero si no ora y no sabe que está el poder de la gracia, usted siempre se va a quedar ahí. Es la gracia la que nos transforma. Hay gente que no puede prosperar económicamente. Oren pidiendo sabiduría y gracia para saber cómo hacerlo. Y eso va a comenzar a fluir en su vida. Oh, Señor, toda la vida con problemas económicos. Necesitas conocer la gracia. La gracia para que no te falte lo que necesitas. ¿Sabe por qué los predicadores amenazan a las personas y los amenazan con el infierno y los quieren atraer con promesa de que si usted venga, que Dios lo va a hacer rico y millonario? ¿Sabe por qué los predicadores mienten de esa manera? Le dicen a la gente que si no viven en santidad se van a ir al infierno porque no han entendido la gracia de Dios.
quieren retener a la gente con mentiras y con engaños y con miedo y con manipulación. Y le dice, usted venga porque si usted no hace esto, le va a pasar esto. No, mi hermano, no funciona así. Cuando yo entiendo la gracia, yo tengo que a ustedes encomendarlos en la gracia del Señor. El Señor les va a enseñar el evangelio a ustedes. Si el Señor no te abre los ojos, yo no puedo. No necesito de manipulación. No necesito de falsas promesas de que si usted viene le va a pasar esto. Necesitamos de eso, pero cuando los hombres, los predicadores, no entendemos la gracia, se utilizan esos artilugios de las tinieblas. Voy a venir al final, me quedan 4 minutos, que quería hablarles de esto, la iglesia. Estamos en Efesios 3:8, rapidito, me salté varias, Oliver. Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, mire, él no se enorgullecía. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que la multiforme, esto es lo que quiero explicar, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales en Cristo. No. Entender esto, mi hermano, va a ser crucial para que veamos el valor de esto. Dice la Biblia que los ángeles que fueron creados por Dios andan por una potencia que Dios les ha dado a ellos. Dice la Biblia que ellos son superiores a nosotros en potencia y en fuerza. Dios le dio una fuerza a los ángeles. Y dice que ellos ejecutan las órdenes de Dios. Para eso están los ángeles. Pero a diferencia de nosotros andamos según el poder de su fuerza. Miren la diferencia entre ángeles y nosotros. Nosotros andamos en el poder de su fuerza. Por eso somos su cuerpo, su esposa y su morada. Y este misterio y gloria es el que debemos dar a conocer cada uno de nosotros. ¿A quién? A los ángeles. Por eso la Biblia dice que los ángeles nos miran a nosotros y quieren ver algo. ¿Qué quieren ver de nosotros? Dice que, vamos, 1 de Pedro 1:12. A estos se les reveló, estos los profetas que buscaban esta gracia. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Saben qué quieren ver los ángeles? La gracia operando en nosotros. Porque cuando el ángel que tiene propia fuerza dice, no, pero si yo lo veo, la veo a Natalia, mira cómo opera en Natalia la potencia de mi Cristo. Ellos conocen a Cristo más. Por eso somos su cuerpo. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros le anunciamos, ¿con qué? Con nuestra forma de vivir, andando en gracia, los ángeles miran y glorifican más a Dios. Eso es lo que ellos quieren hacer. Ahora, si yo vivo con mi propia fuerza, dicen los ángeles, ¿para qué vinimos? No, míralo a este, anda con su propia fuerza, teniendo la gracia de Dios. No entendieron nada. Ahora los ángeles quieren verte a vos operar en la gracia del Señor. ¿Cuántos le dicen, Señor, póngase de pie? Son y 25 y no quería que se pasara un minuto. Póngase de pie. Acá tenemos, mire, vamos a terminar orando estos 3 minutitos. Pero también entender que esta gracia, hermano, si usted la atesora, si usted agarra este mensaje, lo lee, lo estudia y dice, Señor, revelame cómo se anda en gracia, usted va a empezar a experimentar un cambio que no va a ser suyo, que no es el pastor diciendo recibe, recibe, que va a ser el Espíritu Santo operando adentro suyo. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, pídale al Señor que esa gracia, que usted pueda crecer en esa gracia. Dígale, Señor, yo quiero crecer en gracia. Quiero crecer en gracia, Señor, quiero entender. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Yo quiero andar en tu potencia, yo quiero andar en esa fuerza. Mi hermano, esto requiere de confianza. Confianza, confianza. Confíe en el Señor.